darles la bienvenida a un nuevo encuentro del autor y su obra, que en esta oportunidad cuenta con la presencia de la maestra en poesía y literatura, Piedad Bonet. Este año nos hemos sentido complacidos y halagados por la presencia de las escritoras Patricia Castañeda, Patricia Nieto, Paloma Pérez Astre y Esther Fleischsacher, quienes cada jueves del mes de marzo nos han revelado cómo ha sido el proceso de creación de sus obras literarias. Hoy disfrutamos de la presencia de la maestra Piedad Bonet, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para culminar con honores el programa Revelaciones Femeninas. Piedad Bonet es autora de las novelas Después de todo, Para otros el cielo, Siempre fue invierno y El prestigio de la belleza, todas publicadas por la editorial Alfaguara. Ha escrito 4 obras de teatro que han sido montadas por el Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo Camacho, con los títulos de Gato por liebre, Que muerde el aire afuera, San se acabó y Se arrienda pieza. Además, es una de las voces más reconocidas en la poesía colombiana, género del cual ha escrito 7 libros titulados De círculo y ceniza, Nadie en casa, El hilo de los días, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Detrás del débil y Las herencias. En marzo de 1998, Arango Editores publicó una antología poética de su autoría con el título No es más que la vida. Y en junio del mismo año, la editorial Pequeña Venecia de Caracas publicó una selección poética. Con el primero de sus libros recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz y con El hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura en 1994. Fue merecedora en 1992 de la beca Francisco de Paula Santander por un trabajo de dramaturgia y en 1998 de una de las becas de investigación del Ministerio de Cultura con el proyecto 5 entrevistas a poetas colombianos. De forma reciente, la poeta recibió el Premio de Casa de América de Poesía con el libro Explicaciones no pedidas, que fue escogido entre 391 propuestas procedentes de 22 países. Sus cuentos y ensayos han sido publicados en distintas revistas y periódicos del país y del extranjero y han recibido premios nacionales e internacionales. Para comenzar, invitamos a la maestra Marta Sen, directora del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, a ofrecer un saludo de bienvenida. La poesía no es de quien la hace, sino de quien la necesita, le decía con toda convicción el cartero a Pablo Neruda en la bella película del mismo nombre. En efecto, es el lector quien al apropiarse por un instante del poema se siente por él y en él representado, descarga sus emociones y se identifica con la vivencia de un recuerdo o con el toque mágico de una belleza que le es imposible expresar con sus propias palabras. Nos basta leer tan solo uno de los poemas de Piedad Bonet para demostrar al hacerlo que ya no es de ella, sino que nos pertenece. Encuentro fortuito. Una vez fuiste un ángel, mi más bello demonio. Horas hubo en que ardí en tu luz y horas en que fui por tus llamas arrasada. Después fue la memoria. Por ella fui y volví como un buscador de oro que se atreve al rastreo por terrenos minados. El tiempo y yo limamos tus aristas. Te hicimos un altar, te consagramos, pero la vida quiso que volvieras. En pleno mediodía la calle te hizo humano, sin alas y sin cuernos y tristemente helado. Es uno de los poemas de Explicaciones no pedidas que obtuvo el 11º Premio Casa de América de Poesía Americana. Bienvenidas, maestra Piedad Bonet y querida Ana María Cano, a Revelaciones Femeninas. Déjame que les dé primero las gracias. Pues gracias a Marta Sen, que tuvo la idea de invitarme, por supuesto a EAFIT, universidad en la que ya había estado alguna otra vez,
y Ana María, que ha hecho un trabajo concienzudo, según pude mirar brevemente ahora en una conversación previa, que se tomó el trabajo de releer mi obra y de preparar el diálogo. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por disponer de su tiempo y dedicar este rato a hablar de literatura y a compartir con nosotros un rato que yo espero que sea muy agradable. Es un desafío si soy capaz de extraer al menos la más chiquita esencia de ese pozo que es Piedad Bonet, pero vamos a hacer el intento. Para jugar un poco con Piedad, le propuse que no le voy a hacer preguntas, porque las preguntas invocan una respuesta redonda, una definición, una cosa como que se agota en sí misma. Entonces le propuse que iba a hacer acotaciones a su obra, un término muy teatral, porque son esas que van entre paréntesis y que es como comentarios al margen de la obra, para que jugáramos un poco a qué le suscita, a qué lo asocia, qué le provoca eso. Entonces vamos a ver cómo es esto. Se trata de rebeliones y revelaciones. La primera rebelión es pues la escritura, porque se propone romper con algo. Bueno, primero que me parece buenísimo que juguemos y no que yo tenga que dar respuestas muy acabadas. Entonces, bueno, esto será así espontáneo y en desorden. Ayer estaba leyendo con mis estudiantes un poema de Alejandra Pizarnik que dice, en que ella decía, en que dice en uno de los versos, le pregunta una voz, ¿no? ¿Para qué escribes? Dice, para esconderme en el lenguaje. Dice, ¿por qué? Dice, tengo miedo. Y yo creo que ese puede ser, digamos, el origen de la escritura, que nace siempre de una disidencia con el mundo. Yo creo que la humanidad está dividida en dos: los que no necesitan para nada escribir y los que no podríamos vivir sin escribir. Somos digamos, una minoría, pero una minoría importante. Pienso que esos que no podemos dejar de escribir no somos necesariamente escritores, sino hay mucha gente que está escribiendo en sus casas secretamente porque no puede dejar de escribir. Y uno rápidamente se da cuenta de que la literatura tiene la capacidad tremenda de disentir del mundo y de rebelarse contra él. Cuando digo rebelarme contra el mundo, puede ser contra muchas instancias del mundo. Por ejemplo, contra Dios. Por ejemplo, contra el autoritarismo de la educación que recibimos, de los padres, de un mundo masculino que de alguna manera también nos interpela a menudo de manera autoritaria. A veces es una rebelión contra la indiferencia del mundo, contra su sinsentido. O sea que es una rebelión que no va para ninguna parte, porque cuando uno se rebela contra la madre, ejecuta una pequeña venganza, ¿sí? Puede ser una venganza amorosa, pero la ejecuta. Pero la más tremenda de las rebeliones es aquella que no tiene dirección, porque el mal que se nos hizo, el dolor que se nos impuso, no sabemos de dónde procede. Procede de una lógica del mundo que no terminamos de aceptar. Entonces, en esa medida, la palabra se hace rebelión. La revelación entonces sería eso a lo que se aspira. Yo creo que la revelación es una cosa que el mundo nos está dando cotidianamente.
Yo creo que la escritura comienza con la mirada. Ahí es donde uno comienza el proceso de escritura, con la mirada o con el oído, en todo caso con la intuición del mundo. Entonces, lo que pasa es que como en general vamos metidos en una rutina, tenemos, como decía Sánchez Peláez, un animal de costumbre. El animal de costumbre nos ciega, no nos permite ver. Vamos además muy rápido por el mundo, ¿sí? Pero yo creo que eso es lo que diferencia a los poetas y en general a los artistas de los seres que están en actividades prácticas. Estamos como más abiertos a que el mundo nos revele cosas, o almacenamos más fácilmente lo que el mundo nos revela y nos lo deja como tareas pendientes que nosotros vamos apuntando ahí, como decía Hamlet, en las tabletas de la memoria, y que cuando esa cosa puja y puja y puja por salir, es que eso es indefectible, es que eso es absolutamente necesario, y así procedemos. Que nosotros los escritores pretendamos revelar algo, pues sí, esa es la pretensión, pero con lo que nos topamos a menudo siempre es con el fracaso. Me gusta esa frase que creo que era de Brecht, que dice que lo que tenemos que intentar es fracasar cada vez mejor, ¿sí? Pero cada vez que uno entrega un libro, uno queda con un poquito de insatisfacción. Ese es el motor de la escritura. Si quedáramos plenamente satisfechos de un libro, no escribiríamos el siguiente, muy seguramente, además de que es una tarea bien pesada. El recuento de la vida de Piedad, un comienzo poético, una incursión como traductora, Shakespeare y Poe, una invasión en el teatro, un recorrido por la novela y el ensayo, y ahora columnista. En medio de todo esto, maestra. Es una confianza sobre de qué material está hecho cada uno de estos asuntos y para qué sirve. Bueno, eso lo afirmas tú, Ana María, y gracias. Yo creo que ser todero es una cosa muy colombiana y muy latinoamericana y muy tercermundista, ¿sí? Entonces yo soy todera como los señores que van a la casa y le arreglan a uno el bombillo y vinieron a arreglar fue la tubería. Pero eso nace también de una convicción que de alguna manera está expresada en algunos de mis libros. Yo he tenido que padecer la universidad, gozarla, que después les contaré, pero padecerla en el sentido de que te exigen especialización. Y a mí me parece sobre todo que en el área de las humanidades la especialización puede ser muy infértil y finalmente producir una gran frustración, porque yo creo que lo maravilloso del mundo es establecer un montón de relaciones. Ojalá pudiéramos ser como hombres del Renacimiento. Entonces, para mí, la escritura primero es una opción de vida, no es un oficio. Y lo segundo es una gran aventura. Yo creo que los escritores también se dividen en dos. Aquellos muy perfeccionistas que quieren hacer la obra de su vida y que entonces escriben, bueno, digamos, tal, no sé si se pueda plantear así en Rulfo, pero el ejemplo perfecto es Rulfo, que hace una obra y todo lo demás después lo atemoriza y ya no quiere hacer más porque, no sé, tiene miedo de fracasar. Y los populosos, como León de Greiff, ¿sí?, que escribía como prácticamente en cualquier papel que se encontrara y que escribía como sin darle demasiada trascendentalidad al oficio, ¿sí? Yo no creo que yo sea tan extrema como León de Greiff, pero a mí me fascina la aventura de escribir en todos esos géneros y además, bueno, ahora lo de ser columnista me encanta porque yo era una columnista frustrada, sin haber sido nunca invitada a escribir. Yo era como esas
unas personas que mandan cartas a los periódicos, ¿no? Que son siempre el mismo señor, ¿sí? El señor Acero, que está escribiendo desde 1970, y además uno se da cuenta cuando se murió porque no volvieron a aparecer Entonces yo siempre era una escritora de cartas imaginarias, que nunca escribía porque además me daba oso ser igual al señor ese. Y entonces cuando me dieron la columna me pareció fascinante poder hablar de cosas. Bueno, yo tuve una columna que me dio Héctor Rincón en Caracol, y fui feliz, porque además es que como cada uno de esos géneros le pone a uno unas reglas, entonces esto era el tour de force supremo, porque yo tenía que decir en un minuto una idea redonda, completa, y además decirla bien y convincente. Entonces yo vivía para esos 3 minutos de la semana, ¿sí? Y bueno, cada género me plantea unos retos. Por supuesto soy absolutamente consciente de que unas cosas las hago bien y otras no tan bien, pero me fascina esa diversidad. Otros dirán que soy una diletante, ¿no? Pero bueno. El estreno de la columna además fue maravilloso porque fue un requiem por el punto y coma. Es decir, tiene que ser uno verdaderamente no solamente tener un oído muy fino, sino haber leído con mucha atención para haberse dado cuenta cómo ha ido desapareciendo ese punto y coma de la escritura. O sea que fue una incursión fuerte. Vamos a arrancar uno por uno en cada uno de esos géneros. La poesía es un género temprano para Piedad, pero es al que algunos escritores llegan como culminación. ¿Por qué ese cambio de...? Estoy traicionando, ahí estoy con interrogación. Voy a quitar la interrogación. Una vez Darío Jaramillo me ofendió profundamente. Dijo que yo era una poeta tardía. Eso me sonó horrible. ¿Tardía? ¿Sí? Me sonó como una vez que me invitaron a un sitio que era como era un acto político, y había indígenas y comunidades afrodescendientes que venían de todas partes del país, y a mí me han dicho que yo iba a inaugurar con unos poemas. Cuando yo llegué ya estaba el presentador ahí hablando, entonces yo llegué, no, que yo soy la persona de los poemas, porque me habían traído por unos vericuetos y llegamos un tricito tarde, y entonces el señor dice, sí, un minuto, que es que aquí hay una señora que quiere leer unos poemas. Cuando Darío Jaramillo dijo que yo era una escritora tardía, yo me sentía así, como una señora, ¿no?, que sacó por allá del cajón unas cosas. En realidad yo soy en verdad una escritora temprana, porque yo empecé a escribir poesía cuando tenía 14 años, y si no digo antes. Pero escribía sin ninguna esperanza de que alguien me publicara. Me desentendí de eso, y durante mucho tiempo estuve escribiendo ahí mi librito, que no era ni un librito, sino un montón de poemas. Y como no tenía vínculos con el mundo editorial, ni vínculos con los escritores, sino que yo estaba metida en mi mundo académico, pues la oportunidad de publicar me llegó tarde. Entonces publiqué porque me gané por allá un premio, entonces la universidad decidió sacar mi libro. Yo tenía 30 y pico de años cuando publiqué, o sea que eso tiene toda la razón Darío Jaramillo, es una escritora tardía, ¿sí? No, una publicadora tardía. Sí, él no lo sabe, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando entré a estudiar literatura, lo que yo quería hacer era narradora, y lo que he dicho es que yo quería ser cuentista, eso era lo que quería, que es lo único que no he logrado hacer. Y después, cuando salí de la universidad, me embarqué en una novela, pero no como dice Vargas Llosa de García Márquez, no pude con el paquete, ¿sí? Y luego lo intenté otra vez a los 30 y pico, pero me daba cuenta que yo no tenía los elementos todavía para escribir una novela, y como empecé a meterme y sumergirme en el mundo de la poesía, y se apoderó de mí esa pasión por escribir poesía, entonces yo me olvidé de la narrativa. Pero de repente, en un momento de mi vida bastante coyuntural, acababa de escribir un libro de poemas, estaba un poco exhausta, necesitaba un aire, pero uno siempre tiene un poco de miedo.
O sea, como que si un libro, cuando lo está acabando, no le dicta al otro, uno, ahora ya no me da ese miedo, pero en un momento sí me daba, ¿sí? Entonces yo dije, de pronto bajó como el Espíritu Santo y me dijo, ¿y esa novela? Yo ya llevaba muchos años en la universidad enseñando narrativa y había hecho una larga reflexión sobre la novela. Pero obviamente que uno no escribe novelas a punta de reflexión, sino que necesita tener, no sé, primero el ímpetu y luego pues sí, saber hacerlo. Y yo dije, pues, ¿por qué no meterme en esa aventura? Y entonces me senté a escribir la vieja historia que me estaba esperando, pero ya digamos con ingredientes de mi momento. Y duré 2 años escribiéndola y se la pasé tímidamente a Alfaguara y me quedé esperando como 7 meses que me llamaran o que yo, no sé, yo tímidamente la dejé allá. Y bueno, me sorprendí mucho cuando me dijeron que sí, que se va a publicar. Y es después de y todo. Esa novela ya había engendrado otra, y ahí, porque eso es como un vicio, escribir novelas es como un vicio, ¿sí? Más vicio que la poesía, porque, no sé, como es una cosa en que todos los días uno se sienta y escribe, y la persistencia, la dificultad, es como un acicate. Por eso, tardíamente, digamos, llegué a la novela. A esa sí, tardíamente. Ahora nos vamos a adentrar en la novela con varias acotaciones distintas porque creo que hay unos puntos muy interesantes en la novela de Piedad Bonet. Pero adentrémonos en ser maestra, convertirse en tutora de almas que quieren expresarse, personas que quieren dedicarse a la literatura. Bueno, yo no sé si esto será una cursilería, pero yo vengo de una familia de maestros y yo creo que eso se tiene en la sangre. A mí me parece, mis abuelos fueron maestros, mi mamá fue maestra, mis hermanos son maestros. No sé por qué, creo que también hay una predisposición a la docencia. Y le tengo mucho cariño a la juventud, mucho cariño, y es más, me conmueve la juventud porque me parece que es una de las etapas más difíciles de la vida, tener 20 años. Y tomar decisiones y está uno muy expuesto a los 20 años. Entonces yo hago eso con mucha pasión y yo diría que si me dijeran cuál es uno de los grandes logros de mi vida, o no logros, sino más bien como realizaciones que me ha dado felicidad, enseñar poesía. Porque yo enseñaba narrativa y poesía, pero como en esta sociedad no enseñan a leer poesía, los maestros le tienen mucho miedo a la poesía, los maestros no son lectores de poesía y en las universidades son escasísimos los profesores de poesía. Entonces yo he formado varias generaciones ya de gente que básicamente lo que quiero es hacerlos buenos lectores de poesía, que sensibilizarlos y también con mi taller de escritura creativa que llevo mucho tiempo, ¿sí? Darles ánimo, aunque yo ahí mismo me doy cuenta cuál va a ser el poeta y cuál no, ¿sí? O sea, está mi cursito de 10 y yo sé que hay 3 y los otros no, pero pues primero nunca se los digo a los que no, y segundo, me parece que es que el ejercicio de escribir poesía ya les permite ponerse en contacto con ellos mismos de una manera tan particular que yo creo que eso vale la pena. Dijiste enseñaba, es en pasado. Salvo mi taller de escritura creativa, en pasado. Ya no hay tiempo. Ya no hay edad. Un poco más de explicación. Yo soy una feliz jubilada. Ah, sí. Muy bien, eso está muy bien. La dramaturgia, ver puestas en escena tus palabras. Esa es una de las experiencias más gratas y maravillosas. Yo por mí misma no escribiría teatro. No es una cosa que me apasione, ni siquiera veo mucho teatro. Pero fui durante mucho tiempo profesora. Primero damos un curso sobre Shakespeare durante muchos años en la universidad, di dramaturgia norteamericana en el Teatro Libre, les enseñaba a leer
no a decir los parlamentos, sino a leer las obras y a comprenderlas a los estudiantes del teatro libre. Y entonces tengo el enorme privilegio, que no tiene casi nadie, de que hay un director que me dice: Piedad, escribamos una obra sobre esto, y tiene un grupo de actores para montarla, y la posibilidad verdaderamente cierta de que eso va a presentarse en un escenario. Entonces, pues es una tentación inevitable lo de hacer teatro. Entonces, ¿qué tiene de maravilloso lo del teatro? Que como es una empresa colectiva, lo de uno es, primero, le enseña a uno mucha humildad, ¿sí? Porque uno con lo otro, pues, primero está en soledad y luego es protagónico después cuando sale el libro. En cambio aquí, pues, uno es un ser más de los que incidió en esa obra, y lo que me ha enseñado esto es que cuando yo me siento como espectadora en el público el día del estreno y todo eso, o del preestreno que me invitan, pues claro, me sorprende horrible cómo suenan mis palabras en boca de los actores, ¿sí? Porque uno se ha imaginado que lo van a decir de una determinada manera, pero pues el director hace con eso lo que de verdad él quiere, ¿no? Entonces las palabras suenan muy distinto, y además, como van acompañadas de la música, el vestuario, todo eso, pues tienen es como si yo viera la obra por primera vez, como si no la hubiera escrito yo. Me divierte y me gratifica. La literatura, el arte y la arquitectura han sido estudio y pasión. Es que si yo no hubiera sido escritora, habría sido pintora. Primero porque tenía de alguna manera, pues la mamá decía, tiene facilidad para el dibujo, ¿sí? Y la mamá, tu mamá. Sí, mi mamá decía, tiene facilidad. Y luego porque me parece que hay una gran afinidad entre el mundo del arte y el mundo de la literatura, y me parece que como intelectual es muy enriquecedor mirar el trayecto del arte, y del arte contemporáneo, sobre todo los caminos por los cuales transita el arte. Entonces, en un momento dado, como ya llevaba muchos años en la universidad enseñando y todo, sentí la necesidad de irme a hacer una maestría en alguna cosa, no, en arte, porque yo no quería hacer una maestría en literatura. Entonces me fui a la maestría de arte y arquitectura. La arquitectura me interesa mucho porque me interesa mucho lo urbano. Es la ciudad, el tema de la ciudad me apasiona. Entonces lo tengo ahí como, sí, es un elemento no absolutamente fundamental, pero sí que es, digamos, me inspira. El arte de muchos artistas me inspira profundamente. El tema del urbano va a estar dentro de lo que vamos a hablar de novela, pero el tiempo de una mujer así, que es mamá, que también es artista, que también enseña, que también escribe. Pues en eso sí, dos cosas han influido, que me criaron de una manera muy disciplinada, y que a pesar de muchos momentos de incertidumbre, persistió en mí la vocación, ¿sí? Entonces, si uno tiene, digamos, esas dos fuerzas, lo demás de alguna manera termina manejándose. Hay que decir que con la poesía se le hace el esguince más fácil a la falta del tiempo. Entonces la poesía se escribe, se puede escribir un poema ahora y se procesa otro, y a los 10 o 12 días se sienta uno y lo escribe, ¿sí? Y generalmente yo lo hacía en la noche, un espacio de silencio cuando ya estaban dormidos los niños, ¿sí? También desarrollé la capacidad de trabajar con ruido detrás, ¿sí? Incluso con la televisión prendida por allá, ¿sí? Pues sí, hay escritores que escribían en cafés, ¿por qué no escribir con la televisión por allá de fondo, ¿sí?
Pero la novela sí requiere una persistencia y un manejo del tiempo muy riguroso. Entonces, increíblemente yo pienso que uno mientras más tareas tiene, más logra realizar. Cuando yo estaba en la universidad era profesora de tiempo completo, pero además tenía que llevar a mis hijos a no sé dónde, pero además tenía que mirar qué se hacía de comida y qué faltaba el mercado, porque además digo que siempre he hecho yo misma el mercado. Entonces, era como maravilloso sentarse después y ponerse a hacer eso, casi a manera de descanso, escribir, ¿sí? Me ha pasado que desde que no voy a la universidad con esa asiduidad, el tiempo se ha relajado y que ya no trabajo con la misma persistencia. Increíblemente, no sé si es que ya sea hora de descansar también, ¿sí? pero me parece que cuando uno está, mejor dicho, que yo soy capaz de trabajar a presión, ¿sí? Y que así lo hice siempre, ¿no? Vámonos para la novela. La voz narrativa en Piedad Bonet tiene un punto de vista que a veces es primera persona, a veces es tercera, pero otras hace comentarios como si fuera la tragedia griega, como el coro de la tragedia griega. Son comentarios como los haría alguien que mira la sociedad, la escena. Pues es que el narrador es tan absolutamente definitivo para la novela, y yo tengo también tanta conciencia de la tradición novelesca, de la historia de la novela. Tengo tantos referentes, además porque soy una académica, ¿cierto?, que eso lo trabajo, digamos, también desde una cerebralidad grande, o sea, tomo las decisiones así, y me gusta no repetirme con la cuestión del narrador, y trato pues de innovar no solo en relación con mi propia obra, sino con lo que creo que está pasando en la novela colombiana y latinoamericana. Entonces, ahora que dijiste como el coro griego, me acordé que hay una película de Woody Allen que es así, ¿sí? Pero además Milan Kundera, del que hablábamos ahora, también utiliza de alguna manera ese recurso. Yo creo que es un recurso puramente posmoderno, que contiene una ironía, ¿no? Pero me interesa mucho, claro, desde qué perspectiva está narrada la historia. Me parece que el personaje tiene que saber burlarse de sí mismo, perdón, el narrador tiene que saber burlarse de sí mismo dentro de la novela, y siempre me ha parecido que la ironía es un instrumento importantísimo en la novela contemporánea, no tomarse en serio. Tampoco me interesa el realismo, ¿sí?, ni el costumbrismo, por supuesto, me parecen cosas desuetas. Entonces busco puntos de vista o formas de narrar novedosas que de alguna manera enganchen a los lectores, ¿no? Le decía a Piedad antes de entrar aquí que si hay algún novelista que me suscite su novela, me lo recuerde, su novela es precisamente Milan Kundera. En los siguientes puntos se verá por qué. El lenguaje común, el del habla, es transmutado en literatura, en estas novelas. Bueno, creo que tanto en la poesía como en las novelas, Ana María, a mí me interesa mucho no caer en un falso lenguaje literario, porque una de las cosas que odio es la retórica, y tampoco me gustan los manierismos, aunque me gustaron a mí mucho los barrocos en un momento dado. Con el tiempo me parece que la mejor literatura es como la más escueta, la más dura, la más directa. Entonces, digamos que ese es el empeño tanto en la poesía como en la novela, como con el mínimo de palabras, y digamos palabras que tengan que ver con el habla, no palabras por allá, digamos, artificiosas, que ya el lenguaje de todos los días ha desechado, digamos, llegar a decir cosas fundamentales con ese lenguaje. Pero también tendría que decir que no me interesa para nada la antipoesía,
¿sí? Ni me interesa el prosaísmo así descarnado, que no se interesa en el lenguaje, no. A mí me interesa una palabra muy, que no se note que es deliberada, pero muy deliberada y muy trabajada, ¿no? La búsqueda de las contradicciones, las incertidumbres, las ambigüedades y la forma en que son vividas por los intelectuales, los artistas, los militantes de alguna ideología. Bueno, ya que estamos en un evento que está planteado desde lo femenino, puedo traer a colación esto. Yo tengo una relación problemática con las feministas, me imagino que aquí hay algunas. ¿Por qué? Porque es una discusión ideológica casi tácita, porque en realidad esa no la he dado yo en alta voz, sino en muy pocas ocasiones, pero a mí me presuponen antagónica de las feministas. Yo tengo que decir que yo soy feminista, por supuesto, en el sentido de que sé que vivo en una sociedad y en un mundo donde las mujeres seguimos siendo maltratadas y discriminadas, o sea, y donde pienso que hay que ayudar a muchas mujeres a liberarse de unos pesos atávicos, entre otras de su propia conciencia y de sus propios sometimientos, porque culturalmente las han criado así. Pero bueno, esto iba a que alguna vez una amiga mía muy feminista me dijo, es que tus personajes, tus mujeres son perdedoras, no son mujeres como las que queremos ser. Y yo le contesté, es que a mí me interesa básicamente dramatizar el conflicto mejor dicho, a la mujer en conflicto, no a la mujer con el problema resuelto, ni la mujer que va por el mundo caminando muy duro y que ha dejado atrás un montón de atavismos. Entonces, a mí básicamente, yo creo en una cosa que también dice Milán Kundera, y también lo enuncia muy, muy bonito Octavio Paz, es que la ambigüedad es la gran riqueza de la literatura y sobre todo es la gran riqueza de la novela. O sea, la novela no está comprometida con verdades, ni está para postular ideológicamente nada, ni para hacer constataciones como la ciencia. Lo que realmente, el clima que por el que uno debe trasegar en una novela es el de la incertidumbre. Creo que los personajes verdaderamente interesantes son los que no tienen certezas. Entonces, a mí me interesa mucho eso, pero sobre todo me ha interesado, y te doy las gracias por permitirme decir esto, porque generalmente cuando le hacen a uno entrevistas, como que no llegan a cosas así hondas, que a mí me interesa decir, sobre todo para suscitar la lectura de esas novelas. Me ha interesado mucho el mundo de los intelectuales, que es el mundo en el que yo me he movido, porque llevo muchísimos años en la universidad, y me interesa un mundo de contradicciones en el que todos, de alguna manera, los seres verdaderamente vivos, y cuando digo verdaderamente vivos, somos los que no vamos por el mundo mansamente, o sea, y los intelectuales presumo que vivimos así. Entonces, esas contradicciones, que son contradicciones de vida, contradicciones afectivas, contradicciones intelectuales, a mí lo que me interesa es eso, visibilizar la contradicción. En los mundos de las clases medias más ilustradas, que yo creo que es una cosa que no se ha tocado mucho en Colombia, en la novela. Está por allá lo de José Asunción Silva, está la novela de Antonio Caballero, que a mí me parece que tiene un sesgo costumbrista que no me acaba de gustar, ¿sí? Y a mí me parece que muy poca gente hoy pone el dedo en la llaga de esos mundos, son mundos entre burgueses y intelectuales, y a mí me interesa mucho ese universo. En estas novelas hay descripciones de ámbitos interiores, con unos detalles de verosimilitud. Una prueba de ello es el párrafo del comienzo de Después de todo, de las vestimentas, de los paisajes urbanos, de los barrios. ¿Será posible que nos leas ese primer párrafo de Después de todo? Claro que sí. Me voy a cambiar mis gafas. Sí, es que yo creo que para ser novelista se tiene que tener como
O sea, cuando se está describiendo algo, hacerlo completamente visual, o por lo menos para uno mismo. Entonces, a mí me sucede, por ejemplo, con este libro de Después de todo, que fue mi primera novela, me pasó, por ejemplo, que me imaginé la casa donde vivía esta mujer que se llama Ana. Les voy a contar cómo es el proceso, porque a mí me pareció interesantísimo ese proceso. Me imaginé la casa, que es en las afueras de Bogotá. Yo no vivo en esa casa. O sea, no es mi casa, ni es la casa de nadie que yo conozca. Pero yo la vi el camino, vi cómo se entra, vi cómo se abre la puerta, vi lo que hay, veo la escalera. Es que ahorita que vuelvo y lo digo, veo la escalera, pero eso es una casa que yo no conozco. Sé que se ve por las ventanas. Y cuando me imaginé a Ana, pues Ana inmediatamente tuvo una cara que no es la mía, aunque yo sea un poco Ana, ¿no? Y me imaginé que se vestía de una determinada manera, ¿sí? De acuerdo con, digamos, el medio en el que se mueve, etcétera. Luego me puse a describir a Gabriela, que es una niña de 18 años que llega a trabajar a la casa de esta mujer de 47 años y que le va a trastornar la vida de esa mujer. Y entonces yo estaba pensando en un personajito de una determinada manera y de pronto me brincó la carita de una niña que yo tenía en clase, que había tenido en algún momento, y que era una niña que yo solo sabía que se llamaba Margarita, ¿sí? Con un pelito así, y bueno, y unas botas como pesaditas, pero esa niña en la que yo me había fijado tanto como en cualquier otra, de pronto se adueñó del personaje y ya no pude desterrar esa cara. Ya esa niña era esa niña, ¿sí? Y me acuerdo que para el marido, que es un marido que tiene de pronto se me vino una cara que era la de Fernando Cruz Cronfli, a quien vi 2 veces en mi vida. El pobre Fernando Cruz Cronfli no sabe que está condenado aquí incluso a muerte, ¿sí? Entonces yo ya me casé con la cara de Fernando Cruz Cronfli. Entonces eso es un proceso muy mágico, ¿no? Entonces los detalles salen de ahí. Voy a leer ya que tú quieres. Los domingos al atardecer son iguales en cualquier lugar de la tierra. Difícilmente se escapa de su aire desolado, de su irremediable sensación de vacío. Y si el cielo se tensa en un azul sin nubes, su serenidad nos perturba todavía más, porque pareciera abismarnos a una especie de revelación inminente. Desde la ventana de su mansarda, Ana contempló los distintos verdes del paisaje, la carretera polvorienta, los tejados de las fincas cercanas, y sintió que la invadía el desasosiego. El silencio que reinaba en la casa parecía haberse apoderado del resto del mundo. Prosperina levantó una patica como espantando un mal sueño. Echada en su rincón, la gata, pesada y gris, parecía un viejo chal olvidado por su dueña. Ahí está exactamente todo el aire de la novela, está en ese primer párrafo. Es curioso que en todas las novelas hay trayectos en automóvil y está descrita la atmósfera que hay en ellos y los momentos psicológicos que ellos conllevan. Bueno, a mí me encanta esta manera de mirar de Ana María, tan perceptiva. Claro, eso tiene una explicación vergonzosa, y es que pues yo soy una señora burguesa que tiene un carro y que va por su ciudad transitando en el carro, ¿cierto? Y es que yo creo que desde un automóvil se alcanzan a ver cantidades de cosas de una ciudad de manera muy interesante. Estoy acordando de algunos poemas de una poeta australiana que ya no recuerdo cuál es el nombre, yo alguna vez la traduje, que todo es desde el automóvil, ¿sí? Y es que creo que, claro, así como la ciudad se puede percibir muy vivamente caminándola, y tal vez es de la mejor manera que se puede ver una ciudad, la cosa del automóvil, pues es que es como la burbuja, ¿sí? El personaje va en una burbuja, va relativamente protegido y la ciudad va girando ahí. Entonces, tal vez sea en últimas un acto de honestidad narrativa, ¿cierto?
porque claro que esa mujer, por ejemplo, después de todo se aventura por unos barrios, como le pasa a uno también, ¿no es cierto? Que de pronto pues va a dar a unos lugares que desconocía y se le revela una ciudad nueva, ¿sí? Pero siempre como en esa cosa protegida de su carro. Es que yo tengo incluso poemas así, porque uno para en una esquina y de pronto ve a los desplazados, ve el mendigo, ve el policía que pasa, ve el desafuero allí, ve la cosa arquitectónica. Ese también es un escenario, ¿sí? Desde el que se puede mirar bien. Además, en él ocurren transiciones muy importantes en los personajes dentro del trayecto. Otra curiosidad es que hay dedicatorias con nombre propio en las novelas, como si fueran personas que sirvieron como materia prima para el relato. Pues sí, lo que pasa es que siempre hay personas que son la materia prima del relato y del poema también. A veces eso se hace explícito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Clemencia Echeverria, a quien le dedico la novela, una de mis novelas, pues es que Clemencia me dio esa historia. Ella, nos sentamos y de pronto me cuenta esta historia, ella ya me la había contado, pero yo solo en la segunda vez percibo, madre mía, esto es una novela, ¿de qué manera? ¿Sí? Es una novela sobre el resentimiento social, que yo creo que es una cosa que permea esta sociedad hasta el fondo y que es generador de muchísima violencia, ¿sí? Y que no siempre uno tiene que, digamos, censurar acremente al resentido, porque es que el resentido tiene miles de razones para ser un resentido en una sociedad como esta, ¿sí? A veces, pues esos personajes son recreaciones, digamos, en el fondo sí hay un personaje, pero está recreado, pero no sé si leí o oí a alguna amiga mía que decía que hay que tenerle mucho miedo a un novelista cuando está con él, porque es que está saqueando. En todo momento está saqueando, entonces uno está hablando, pues sí, digamos, yo estoy hablando con un novelista y yo sé que él de pronto ahí puede estar haciendo un montón de apuntes mentales, ¿sí? Y así es como procedemos. Por supuesto, los saqueos fundamentales son de cosas afectivas muy profundas, ¿sí? A mí me gusta, me parece tan hermoso ese poema de Cernuda, ¿no? De Pessoa, que dice, el poeta es un fingidor, ¿sí? Y que finge hasta lo que le sucede, ¿sí? O sea, porque el lenguaje es eso, lo que permite es... bueno, yo tengo aquí unos epígrafes, cuando yo escribí El prestigio de la belleza, que es un saldar cuentas con un montón de cosas de mi infancia, lo presenté como una autobiografía falsa, ¿sí? Y yo pienso que es totalmente cierto y riguroso lo que estoy diciendo. Primero porque toda autobiografía es falsa. ¿Por qué? Porque hay un montón de huecos en la memoria que uno llena de manera falsa. Eso basta ver a una familia reunida y tratando de ponerse de acuerdo sobre un suceso y todos tienen versiones diferentes, ¿cierto? Segundo, porque una autobiografía siempre pone los énfasis en lo que a uno le interesa y desconoce muchas otras cosas, o sea, uno está creando una imagen de sí mismo. Esto es novela, no es una autobiografía, por supuesto, ¿no? Pero aún los que hacen su autobiografía mienten sobre sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo puse unos epígrafes que plantean problemas literarios. En realidad son puros problemas literarios teóricos planteados desde el principio. Antonio Machado dice, también la verdad se inventa. Doris Lessing en sus memorias dice, ¿cuánta verdad contar? Que es una de las cosas que uno siempre se está planteando porque existe también eso que se llama pudor. A mí no me interesa hacer literatura a punta de anécdotas personales ni de confesiones mías, sino que siempre lo importante es
es camuflarlas, fingirlas. Y este otro que dice, todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Es una frase de Ricardo Piglia. Es todavía más osado que en esta dice In Memoriam Antonio Alvar y usa cursivas como si estuviera hablando alguien, el personaje ya murió, pero como si se estuviera reproduciendo de manera cita textual al personaje. O sea que yo pensé que Antonio Alvar era verdaderamente una persona de carne y hueso. Claro que podría contar una historia, lo que pasa es que se me va mi tiempito, 10 minuticos, pero es la historia más interesante que me ha pasado desde el punto de vista de relación de la literatura con la realidad. ¿Quiénes la cuento? Estamos listos. Pues yo escribí, primero, para poner a Antonio Alvar, duré no sé cuánto tiempo mirando en el directorio telefónico nombres. No quería que fuera Montoya porque ese tenía que ser antioqueño, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces los apellidos tienen connotaciones sociales y connotaciones de lugar. Y yo quería una cosa que fuera de ninguna parte, ¿sí? Entonces, mi personaje tiene algo de arquitecto. Entonces yo me acordé de Alvar Aalto, el arquitecto Alvar Aalto. Y me parece tan bonito ese nombre, y además esas Sáez, ¿no? Entonces, ay, qué bonito. Pero me acordé que yo había tenido un maestro en España que era uno de esos Alvar, famosísimos. Entonces yo puse Antonio Alvar, ¿sí? Y recibí 2 cartas. Voy a hacer la historia muy sintética. Una era de una mujer que me decía, tú no me conoces, no sé qué, yo no sabía ni siquiera de dónde me estaba escribiendo, pero resulta que el hombre que yo amo y con quien tengo una relación muy problemática, llegó con tu novela y me dijo, yo soy idéntico a este personaje, léela y vas a comprender por qué no podemos amarnos, etc. La carta estaba tan bien escrita que yo me decidí a contestar como en el mismo tono, y empecé una correspondencia con esta persona, que luego resultó ser una chica española, etcétera. Bueno, entonces al tiempo recibí una carta de un señor que me dice, perdona que irrumpa en tu vida de esta manera abrupta, pero es para decirte que yo me estaba buscando en Google y encontré que hay un personaje que se llama como yo, tiene la misma edad mía y la misma profesión. Yo también soy profesor universitario, me llamo Antonio Alvar y tengo 52 años. No. Y trabajo en la Universidad de Salamanca y estoy absolutamente impactado. Es verdad que yo no me parezco a ese personaje. Entonces yo le dije, bueno, cuando yo vaya a España necesito ir a conocerte. Entonces me invitaron a España. Me invitaron a cualquier cosa. Entonces yo le dije a Antonio Alvar, bueno, yo voy a ir a la Universidad de Salamanca, donde él trabaja. Pero al tiempo recibí otra invitación a ir a otra universidad. No, trabaja en la Universidad de, bueno, no sé, Alcalá de Henares, ¿sí? Y es un hombre que trabaja literatura griega antigua, bueno. Entonces yo llegué y yo le escribí a mi amiga española, la que ya era mi amiga, ¿sí? Entonces le dije, oye, voy a ir a España, me encantaría conocerte. Entonces me encuentro con ella en un lugar, hablamos, me cuenta todas sus tragedias amorosas, etcétera, y después me dice, ¿y tú para dónde vas? Y yo le digo, no, yo voy mañana invitada a la universidad tal. Me dice, ¿quién te invitó? Le digo, no, pues un personaje que se llama así. Me dice, ay, no, es el hombre del que te ha estado hablando todo ese tiempo. ¡Qué novela! Que no le había dicho además nada a ella, me había invitado, porque como supo que me invitaban a España, me hizo la invitación directamente, ¿sí? Ay, no. Entonces yo conocí a los dos, al Alvar ficticio y al Alvar verdadero. El señor Alvar efectivamente no tenía nada que ver con este personaje, porque el señor Alvar es un señor exitosísimo, ¿no? Muy seguro de sí mismo, etcétera, un hombre de derechas que no tiene nada que ver con el mío, ¿sí? Y el verdadero, que no tenía ese nombre, pero me pareció una historia verdaderamente fabulosa.
el arte supera la realidad. Sí. En todas las novelas hay relaciones que se extinguen y hay una constante, hay un cruce con la enfermedad y con la posición ambigua y culpable que mantenemos ante ella. Bueno, es que a mí me ha interesado mucho el tema del cuerpo siempre. Y no exactamente como objeto amoroso, ¿sí? O que es como en general las mujeres, o se supone que usamos la imagen del cuerpo. Eso tiene que ver con una cosa puramente personal. Yo, como fui una niña hipersensible, empecé a somatizar todo muy pronto y tuve una adolescencia donde lidié ferozmente con la enfermedad. Y es el caso de muchos escritores, el asma, ¿sí? Tantas enfermedades psicosomáticas. Y entonces pues eso se convirtió en un tema. Luego pues he tenido que lidiar también con la enfermedad a mi alrededor. Entonces me parece que es un tema tan interesante, ¿sí? La persona que conozco que mejor lo ha tratado pues es Susan Sontag, a raíz de su propio cáncer, ¿no? Que es además también como romper tabús, ¿no? La gente le da miedo, le da pena decir que es enfermo, que está enfermo, que tiene una enfermedad. Y a mí me parece que la literatura sirve para eso, para desmitificar esas cosas y además para hacer más humanos a los personajes. Uno de los... no sé si ustedes recuerdan que el coronel Aureliano Buendía tenía golondrinos en las axilas, ¿no? Y que del coronel no tiene quien le escriba, tenía un estreñimiento feroz que le daba, sobre todo en octubre, en la época de lluvias, y él se sentaba horas en el inodoro y lo rondaban las moscas, ¿sí? Entonces yo creo que son maneras de humanizar los personajes, ¿no? La enfermedad humaniza. Pero no solamente la enfermedad, sino, por ejemplo, un envenenamiento que ocurre de una amante cuyo amante empieza a envenenar paulatinamente, y en otra novela la eutanasia que un amigo le hace a su amigo. Entonces son ambos también temas tabús. Sí, son muy distintos, porque lo del envenenamiento fue la historia esa que me contó mi amiga, que fue una historia verdadera. Entonces es tan verdadera que resulta inverosímil en la novela. Es mi novela más fallida, porque todo el mundo dice que eso es imposible. Y esta historia fue absolutamente verdadera. Y después he sabido, porque además yo para escribir esa historia me documenté mucho con médicos, y cuando le preguntaba a los médicos qué tipo de cosas, cómo son los síntomas del envenenamiento, me decían, sí, en el hospital no sé qué, me tocó tratar a una señora que el marido llevaba envenenándola 10 años, y unas cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es pues una historia ya extrema, ¿no? Que es espeluznante. Y esa ocurrió, exactamente. Sí, esa fue tal cual. Esa fue tal cual, de un hombre lleno de rabia porque tenía celos de la mujer que la va envenenando lentamente con mercurio, ¿sí? Y lo de la eutanasia es un tema que siempre me ha tocado muy de cerca, porque yo pienso que uno tendría que ayudar a morir a aquel que ama, ¿sí? Si está sufriendo mucho. Y siempre me dije que el día que alguien me pidiera eso, pues ¿cómo sería ese problema ético y moral, ¿no? De tener que tomar esa decisión, ¿cómo sería de duro? Entonces se me ocurrió esa relación. Yo creo que esa es mi novela más bonita, el de Para otros es el cielo, que es, sí, cuando el amigo sabe que, mejor dicho, uno llama al otro y le dice, no puedo seguir así, necesito que me ayudes, y a mí me gustó imaginarme toda, porque ese es el último día del hombre que va.
a envenenar al otro, ¿no? O Sí. no es envenenarlo, no le va a poner una... También para eso me documenté muy bien. ¿Sí? Parece que matar a alguien no es tan difícil. Así. O sea, ya está documentada. No, sí, es una inyección y es fácil, sí. Relativamente fácil, sí. Ya sabemos a quién llamar. Hay en toda la obra, no solamente en la novela, sino también en la poesía, una presencia constante de la muerte. Pues es que yo creo que uno no puede ser escritor sin tener una relación súper estrecha con la muerte, porque es que la muerte es lo que le da sentido a la vida, ¿sí? O sea, saber que hay ese límite y vivir el tiempo con una cierta ansiedad es lo que permite, primero, escribir y segundo, digamos, vivir intensamente, ¿no? Entonces, pues a mí me parece maravilloso, dicen, no lo puedo comprender, que hay gente que, digamos, en los mundos del pensamiento oriental, que concibe la muerte como algo natural, que se acepta, ¿sí? Y quizá en un cristianismo muy refinado también suceda eso, ¿sí? Lo que pasa es que en un mundo de escepticismo religioso, la muerte pues se vive de una manera más dramática, porque no se considera que hay un segundo paso, ¿cierto? Entonces eso hace que la muerte sea una pulsión, pero una pulsión de vida, creo, ¿no? Sí. Otra presencia constante son las contradicciones dentro del microcosmos de la universidad, las mezquindades que hay allí, las pasiones que ocurren. Bueno, pues yo siempre he pensado que la universidad es como un refugio que la sociedad tiene para, pues digamos, no para los que estudian, sino para los que ejercemos como maestros y como investigadores ahí adentro. ¿En qué sentido? En que la universidad sigue siendo una burbuja, en que en realidad la brecha que hay entre el mundo de verdad y la universidad sigue existiendo de manera muy patente, porque es que nos movemos en el mundo de las ideas. Yo pienso que la universidad es un lugar de privilegio para trabajar. Siempre he pensado eso. ¿Por qué? Porque, pues primero porque tenemos contacto con la juventud, que eso es una cosa que me parece que es siempre vivificante. Segundo, porque el manejo de los tiempos y de las jerarquías en las universidades es elástico y en ese sentido pues hay una mayor libertad. Tercero, porque estamos trabajando con aquello que nos gusta mucho, así a veces nos sature, ¿no es cierto? Y queramos salir corriendo de ese mundo que nosotros mismos nos hemos inventado. Pero pienso que es un lugar donde se asienta muy fácilmente la mediocridad y donde hay también, es un escenario donde uno a menudo ve la frustración como seres que prometían mucho, ¿sí? Y que se anquilosan, se adormecen, y son como un poco unos muertos en vida, ¿sí? Me parece que en la universidad uno también ve eso. Me interesa mucho la universidad en relación con la propia generación a la que yo pertenezco, que fue una generación beligerante en la universidad cuando fuimos estudiantes, que participamos en movimientos estudiantiles, que creímos con convicción en la izquierda, ¿sí? Y que luego encontramos un lugar donde esas ideas se podían, digamos, seguir manejando
digamos, unos se fueron al monte, los mataron, ¿cierto? Otros se aburguesaron y se fueron al mundo de las empresas, hicieron familias como deben ser, pero la universidad nos preserva de alguna manera a los que tuvimos esos ideales. Pero entonces muchas veces en el ejercicio de ese quehacer intelectual hay una traición también a esos ideales, en el sentido de que son pura retórica. La otra cosa que siempre me perturba, y ayer estaba pensando, o esta mañana en eso, para una columna, es la jerga universitaria. O sea, es que me parece que esa es una de las razones por las cuales existe esa brecha tan tremenda, ese engolosinamiento con el propio saber, y que se convierte en una cosa absolutamente cerrada, y entonces se rompen los canales de comunicación con el mundo de afuera. Para mí el ejemplo supremo es la intelectualidad francesa, ¿sí? Que es completamente como autista, ¿sí? Como esa filosofía que da vueltas sobre las palabras y que es tan horriblemente perversa como se critica de la metafísica, ¿no es cierto? El ser del ente, pero es lo mismo, pero Derrida, Deleuze, etcétera. Entonces me parece que hay una especie de esterilidad en potencia en el mundo de la academia y que se necesita de estar muy vivo ahí adentro y muy en contacto con la vida a través de los estudiantes, o bueno, como sea, para que no caigamos en ese sopor, digamos. Otra presencia dentro de las novelas es la relación de los padres y los hijos, y de las perversiones que entrañan, cosa de la que no se habla normalmente. Bueno, pues es que yo creo que el gran tema es la familia. El gran tema de la literatura es la familia, ¿sí? Es que cada uno puede, con que haga el ejercicio mental de escudriñar en su propia familia, ya se dará cuenta que tiene por lo menos 3 historias que contar, ¿sí? A mí me interesan mucho los lazos familiares, los lazos de amistad, etcétera. Y bueno, me interesa por supuesto el tema de los hijos en su crudeza, que es que a veces los hijos son seres ajenos. En eso me parece que hay un escritor que es espléndido, que es Coetzee. Coetzee habla del tema de los hijos. Sus personajes son muchas veces personas que tienen discrepancias profundas con sus hijos, o que han sido abandonados por sus hijos, o que son sometidos a maltratos indirectos por sus hijos. Entonces me parece tan interesante que de pronto un escritor ponga el dedo en la llaga. Yo he medio tocado el tema, pero no creo que haya sido un tema fundamental, pero sí está ahí de alguna manera presente, sobre todo en Después de todo, ¿no? La belleza y la niñez, la indefensión que la rodean y frente a las cuales somos tan lábiles. Bueno, es que ahí temo extenderme. Voy a entonces hacer muy sintética. Voy a leer un poema. Aquí pues me imagino que casi todos son antioqueños. Entonces sabrán que en Antioquia la belleza es un valor supremo, o por lo menos lo fue. A mí me criaron así. Para mi mamá era importantísima la belleza, y la belleza tiene aquí connotaciones raciales. Entonces yo de alguna manera, digamos, padecí eso, pero luego lo miré con mirada muy crítica, ¿no? Pues me parecía espantoso eso. Entonces yo luego escribí El prestigio de la belleza para hablar, realmente no es el tema que más me interesa en la novela, pero sí cómo los adultos a veces nos malean, ¿no?, con una mirada que nos determina y que luego nos toca. Entonces, con que lea este poema,
queda como dicho lo que me sugieres ahí. Comprobaste con asombro dolido que no era bella tu muñeca reciente. La vida incompasiva no había puesto en mis ojos el verde musgo que alumbraba los tuyos, y sí una fea mancha carmesí sobre el labio infantil. Pero puesto que la belleza era tu credo, ibas a batallar contra la injusta naturaleza. La voluntad todo lo puede, nos dijiste siempre, tú, la porfiada hacedora de milagros. Todas las noches, con terca convicción, frotabas mi tabique suavemente para afinar lo torpemente hecho por la divinidad. Y con firmeza regeneradora, con gruesas vendas, moldeabas mis huesos mientras dormía, una pequeña momia en su sarcófago de perfección. Toda una vida tratando de romper las ataduras. Esas extrañas formas del amor. Por supuesto, esto es una metaforización, ¿no?, del hecho, pero el hecho está ahí, ¿no? Además, los internados, los claustros y esos lugares donde nos volvemos otros. Bueno, sí. Esos lugares donde nos volvemos otros, para mí fue siempre la escuela, que fue un lugar de disidencia desde que yo me acuerdo. O sea, desde que yo tenía 5 años yo sentía una incomodidad enorme con la forma del mandato y con los contenidos del mandato, ¿sí? Por sentirme tan incómoda me mandaron a un internado a los 13 años, porque me rebelé de forma ya tangible, o sea, bajándome donde no era del bus del colegio, perdiendo las materias, etcétera. Entonces, mi pobre mamá, que yo digo, sí, que no encontró otro recurso que mandarme para un internado. Pero el internado fue un, digamos, lugar de aprendizaje, porque yo creo que es que todo lugar sirve de aprendizaje, hasta el más feroz, una cárcel, ¿sí? Y allá yo finalmente me encontré con la escritura poética. Era muy niña, tenía 14 años, ¿sí? Y no era un entorno especialmente cruel, no era que me hicieran unas monstruosidades tampoco, ¿no? Pero el solo hecho de estar confinada en un lugar ajeno, ¿sí? Pero eso desarrolló paradójicamente la espiritualidad. Entonces, bueno, ese es el escenario de una parte del prestigio de la belleza, y me parece que es que la literatura maneja un recurso que es muy interesante muchas veces, que es el lugar del encierro, la isla, ¿sí?, o el castillo donde están todos metidos porque afuera está la peste. Entonces, en esos lugares cerrados se dan muchas cosas que transforman a los personajes o a los seres humanos, ¿no? Todas las portadas tienen un cuidado y una belleza especial. Son imágenes que se ven muy escogidas. Me imagino que no se alcanzan a ver muy bien desde atrás. Bueno, ahí tengo que decir que yo no impongo la portada, sino que dejo al diseñador que me la muestre, porque me parece que ellos hacen su oficio y que ese no es el mío. Pero ya a la hora primero, en Alfaguara tienen muy buen ojo para eso y tienen muy buena gente, entonces se leen la novela o por lo menos parcialmente, y escogen las cosas, y ahí sí es cuando yo empiezo a decir no, esto es muy sugerente, pero he corrido con muy buena suerte con el ojo de ellos para eso. Esa carátula también me la dio Clemencia Echeverry, es una obra de ella, ¿sí?, que es una silla, a mí me parece muy bonita, muy abstracta. Me parece que las carátulas de los libros no deben contar mucho, ¿sí?
deben ser apenas como sugestiones muy, muy sutiles. Pero podría decir que mi mejor carátula, a mi modo de ver, es una de Normas, de un libro de poemas mío que se llama Ese animal triste, y es un cuadro de Elsie Morelos, ¿sí? que yo creo que... Un cuadrado rojo. Sí, es un cuadrado rojo que estalla como en sangre, y a mí me parece mi portada más, digamos, más linda, la que más quiero. Hay otra que me gusta mucho, que es esa de Para otros es el cielo, que es una figura, es una cosa muy sugestiva de un hombre bajando unas escaleras, es algo muy sutil, y el blanco de la carátula me gusta, y yo creo que la gente compra muchas veces los libros por la carátula, por lo menos yo he comprado libros por carátulas. Sí. Yo descubrí a Haruki Murakami porque me acerqué, vi que había un señor que se llamaba Haruki Murakami, que eso me pareció lo máximo, que se llamara así, y una niña con los ojos cerrados que va como en un tren, y yo dije, esa novela tiene que ser linda, y efectivamente resultó linda. Explicaciones no pedidas, cuya belleza de carátula es nada comparado con la belleza de los poemas que hay adentro. Tiene una característica para mí muy especial. Yo leí este libro pensando que era un libro anticipatorio. Lo que voy a decir ya lo dijo Piedad en una entrevista. Su hijo de 27 años se suicidó 2 días después de haber recibido el premio por este libro. Y hay poemas ahí que podrían haber sido escritos después de que hubiera ocurrido lo de Daniel. Ahora Piedad se revela ante una sociedad que se niega a hablar del suicidio, de las enfermedades psicológicas y del dolor. Sí, pues tendría que contar una pequeña historia que es además la historia de un libro que acabo de escribir, y que simplemente estoy esperando, como que, sí, ya lo escribí todo, pero como que el tiempo le dé el peso que necesita para salir, o sea, dentro de mí, ¿no? Esa pequeña historia es que mi hijo, un niño muy dulce y sobre todo como intelectualmente muy capaz, a los 18 años empezó a tener extraños episodios de depresión y de confusión y de desasosiego, y que durante por lo menos 3 años intuimos que algo terrible pasaba, y que pensamos que era con la vocación, y que después de muchos desconciertos y de asistencia médica muy inapropiada, de pronto descubrimos que tenía que iba a una enfermedad mental muy grave, que lo estaba invadiendo, y él también comprendió con horror que eso sucedía, y pues digamos que eso ya fue un enorme duelo, o sea, hacer el duelo. Yo creo que muchas familias hacen esos duelos de personas en los cuales, porque después he estudiado mucho eso, un gen muta, es simplemente una letra, porque así lo describió el premio Nobel que descubrió el ADN. Tiene un hijo esquizofrénico, y entonces él dedicó su vida a estudiar eso, y es una letra de un alfabeto que viene en la sangre de toda la familia, y de pronto esa letra muta. Entonces es como, eso te abisma a la idea de destino, de sinsentido. Bueno, y yo él era una persona completamente
funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa enfermedad encima hizo su carrera de artista plástico, su especialización en arquitectura, fue profesor de arte en un colegio y pasó en todas sus universidades norteamericanas para hacer su maestría y se fue a hacer su maestría. Porque no hay una enfermedad, hay muchos enfermos, cada enfermo es completamente diferente. Eso la sociedad no lo entiende, ¿sí? Cuando uno dice la palabra esquizofrenia se imaginan a una persona recluida en un hospital mental, pero mientras más conciencia tiene un ser humano de tener esa enfermedad, más sufre, más padece, ¿sí? Y la cotidianidad para esos seres es aterradora, porque es un problema de percepción, es un problema de audiciones extrañas, de percepción de que el mundo le habla a él, ¿sí? Y yo, digamos, silencié eso porque ese era su gran secreto, porque si él decía que tenía algo, las novias no lo iban a abandonar, el trabajo no se lo iban a dar, ¿sí? Los profesores lo iban a mirar de manera diferente. Entonces él tuvo ese terrible secreto y nosotros con él lo acompañamos en el secreto hasta que la vida se le hizo imposible y tomó esa decisión. Yo siempre he pensado que tenemos que ser seres que nos autodeterminamos totalmente, que elijamos desde cómo vivimos hasta cómo morimos. Y el dolor pues ha sido aterrador, pero por supuesto comprendo y respeto, ¿no? Entonces, pues desde el primer día, después de su muerte, con mi familia chiquita, decidimos que nosotros teníamos ya, que él estaba muerto, que romper ese tabú, ese secreto, que nos daba mucha pena con él, donde quiera que esté, ¿sí? Pero que primero, toda la gente que lo quiso se merecía una explicación, y que esa explicación valía mucho la pena, porque en una sociedad que oculta a sus enfermos mentales, que los deja recluidos en las casas, ¿sí? Que no les da la oportunidad de desarrollarse ni de recibir afecto de la gente que está a su lado, y en una sociedad tan mentirosa que oculta el suicidio de sus seres queridos, ¿sí? Que dice que el muchacho le dio un infarto o que, bueno, no sé, dicen cosas así. Me parece que los escritores y los intelectuales y los maestros tenemos que empezar a romper esos tabús y hablar de esas cosas como toca. De hecho, cuando yo no es que vaya hablando de esto por la vida, pero cuando María Jimena Duzán me llamó a decirme que me quería hacer una entrevista sobre mi libro, pero la primera pregunta que me hizo fue esta. Yo decidí que iba a hablar, que le iba a contestar esa pregunta, aún en un medio masivo de esa magnitud como es Semana, porque, bueno, hablé por convicción ética, pero inmediatamente me empezaron a llegar mensajes de gente que tiene dolores similares, ¿sí? Entonces yo creo que eso es catártico. No soy la primera persona que lo hago, porque después de que Daniel se mató, yo empecé a explorar literatura testimonial, como yo iba a escribir esto, testimonial, y me he encontrado con testimonios maravillosos y conmovedores y hermosamente escritos, de un padre que ve enloquecer a su hija a los 15 años, ¿sí? Del que da testimonio sobre la muerte de su marido, no necesariamente trágica, o sea, que hablar del duelo, hablar de todas esas cosas desde la literatura, creo que puede ser maravilloso porque supera el lugar común, le permite ver a la otra persona un montón de cosas que seguramente está pensando, pero que
que no encuentra palabras para decirlas. Yo creo que es un ejercicio que las sociedades se tienen que permitir, ¿no? El testimonio de cosas de esta naturaleza y la reflexión sobre ese tipo de dramas, ¿no? Otra cosa de la que la sociedad no se da mucha licencia están en estas novelas, y es el relato de pasajes eróticos con fluidez, con una sensibilidad muy precisa. Habla de emociones y de sensaciones. Bueno, yo creo que yo tengo unos cuantos pasajes eróticos. Creo que tengo 3 poemas eróticos, no tengo más. Y tengo en las novelas unos cuantos pasajes eróticos. Siempre me ha parecido que el arte más difícil es el del erotismo. Me parece que la posibilidad de caer en toda clase de exabruptos es enorme. Pero por eso mismo me tentaban mucho esas escenas. Esas escenas, por supuesto, son necesarias. No es que yo diga, voy a poner aquí una escena erótica, sino que necesariamente de pronto este episodio tenía que desembocar en una escena erótica. Y desde el punto de vista del lenguaje me atraía muchísimo esa escena, ¿sí? Me preparaba con felicidad para buscar las palabras para esa escena. Porque me parece que la gran virtud del erotismo es la delicadeza, digamos el rodeo, pero sin mojigatería, ¿cierto? El gran maestro del erotismo es el cine. En el cine digamos, hay un montón de erotismo barato, pero cuando el cine logra crear una escena erótica hermosa, esa escena es memorable. Entonces nada, es básicamente como uno de esos momentos que propician la literatura, donde le pide a uno lo mejor de uno, pero donde uno siempre queda dudoso de si esa cosa sí funcionó bien, o de pronto va a ser como dentro de 10 años alguien se va a reír de mi pobre escena erótica. Eso me daría mucho miedo. Tiene una ácida visión de la superstición, también de los estigmas, de los prejuicios y de los miedos inconfesados. Todas estas... Bueno, porque yo creo que eso ya, ¿cierto? Lo hemos dicho, sí. Porque el prejuicio me parece una de las peores cosas sociales, ¿no? Y la búsqueda del detalle iluminador en cada descripción, esa sí es persistente. A mí me enseñó el manejo del detalle, me enseñaron 2 grandes narradores norteamericanos. Truman Capote, maestro del detalle, maestro de la pequeña comparación, y Carson McCullers, también escritora del sur de los Estados Unidos. De ellos aprendí el manejo del detalle. Y cuando trabajo con mis estudiantes en el taller de escritura creativa, ahora ya solo tengo poesía, pero mucho tiempo también trabajé narrativa, les hacía mucho énfasis en que vayan al detalle, porque un pequeño detalle iluminador en una escena puede ser, digamos, de verdad la revelación, ¿no? Por estar escritas en ese lenguaje escueto, de palabras muy escogidas, muy limpias, la parte final de este encuentro es el plato fuerte y son los poemas de Piedad. Entonces, el acuerdo que hemos tenido es que ella va a leer todos, excepto 2 que yo voy a leer. Bueno, va a ser muy cortico porque yo sé que ya sí pueden estar agotados. Son unos poquitos poemas. Revelación. De niña me fue dado mirar por un instante los ojos implacables de la bestia. El resto de la vida se me ha ido tratando inútilmente de olvidarlos. Proceso digestivo. Ya he comido mi sopa, esto es rebelión, ¿no?
para ser consecuente con el título. Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de munición, pan con zarazas. Ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato. Mira qué buena soy, ya me he comido todo. Por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas. Alter ego. Ella no creció nunca, tiene miedo al oscuro y al triángulo que es el ojo de Dios y al Padre que ajusticia con su voz militar, llora de amor cuando alguien acaricia su cabeza, suma mal y en los dedos, resta mal, le gusta el vientre liso de las piedras, ver por las cerraduras, habla a solas y sueña y desearía que el sueño fuera el día y el día un viejo guante al que se da la vuelta. La otra va por ahí poniendo emplastos, compresas, cataplasmas, hace dietas, sabe dónde es Zimbabue, para qué es el amonio, lea Candia, Sor Juana, surce su corazón con tal cuidado que no se note un nudo en el reverso, mira crecer manchitas al dorso de sus manos, respira lento y traga sus cuchillas. Falta el final. De vez en cuando la una se encuentra con la otra. De pronto lo tengo por acá, Ana María. Por favor. ¿Por qué? Qué descuido. A ver si está aquí. Queda. No, tranquila. Sino que me di cuenta mientras leía que faltaba el final y sin el final esto no tiene sentido. Esto es de... Esto se llama alter ego. Alter ego. Pues me parece que no está aquí. Creo que no. Bueno, no importa, vamos a dejarlo así. El final es, como son dos, de vez en cuando la una se encuentra con la otra. Sí, no sé, se abrazan, se acarician con ternura, algo así. Este es un poema de amor a una oreja. Mejor dicho, yo creo que alguien que haya estado enamorado sabe cómo le gusta a uno la oreja del que está enamorado, ¿no? ¿A quién agradecer? ¿A quién agradecer la sabia geometría de tu oreja, su lóbulo de luz y la firmeza de sus surcos de sombra, y el deseo que es una llamarada que se enciende en la gruta de felpa, donde encierran su enigma tus más perversas músicas? Este es del Hilo de los Días, no tiene título. Aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa. Volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos. Adelantaba su dedo acusador, y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. ¿Dónde los niños? ¿Dónde el padre y la madre arrulladora? La tarde esplendorosa asoma añirirroja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz, tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa. En el silencio de los corredores resuena el aldabón. Su golpe poderoso llena de sobresaltos la noche desarmada. Qué oscuro mensajero ensombrece el dintel. Qué urgencia multiplica de metales la paz, que es una fiesta silenciosa en el corazón blando del manzano. Renueva su llamado el aldabón para luego callar. El silencio derrama su miel espesa y agria. Cada golpe tiene un eco de tumba en la alta noche.
Cuestión de estadísticas. Fueron 22, dice la crónica, 17 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 63 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas, apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada. Y este ya es el último que yo voy a leer. Es de explicaciones no pedidas, ¿no? Tú me ves, yo te veo, se llama así. Como espesas cebollas, así vamos, revestidos de capas, ocultando, sin querer o queriendo, nuestro fondo. Distinta es la sonrisa que sacamos cada vez del bolsillo, y cambiante la biografía, de la que seleccionas piezas distintas para usos distintos, cuidándote muy bien al agitar la taza de no ir a revolver el sedimento. Pero hay momentos en que quedamos expuestos, desprovistos de nuestras envolturas. Tú me ves, yo te veo. El otro lee en tus entrañas un sentido oscuro, y tú adivinas en su gesto lo sucio, y él lo sabe. Un pacto se ha sellado, partido por la herida. Cada uno es juez y reo, a un mismo tiempo víctimas y verdugos implacables. Desgarradura. Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras. El mundo, de momento, no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado. Desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia, sofocado, para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura. Daniel creciendo. Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz, la turba de tus sueños, las mareas que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe, yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos. Abandonas tu tierra de milagros, donde es rey el silencio, tu universo de ciegos resplandores, sin mirar hacia atrás. En la mañana en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará los ojos. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes. Gracias.